Señores, qué embrollo se ha armado con la posible sustitución de la alcaldía de La Vega. En términos jurídicos, además de la opinión que emitió ayer el consultor jurídico, el expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, tuve acceso a una consulta que escribió Eduardo Jorge Prat sobre la misma temática, y la conclusión es la misma a la que arribó el doctor Milton Ray Guevara. Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, le advirtió ayer al presidente Abinader que cometería un grave error si designa por decreto al nuevo alcalde de La Vega. Entonces, en la argumentación, que es bastante extensa, de la consulta de Jorge Prat, dice lo siguiente. Estamos hablando ya del punto sexto, buscando una conclusión. Dice, bueno, primero, porque respecto al artículo 64 de la ley 1176-07, parece haberse configurado un escenario de inconstitucionalidad sobrevenida, en tanto los debates producidos en el seno de la Asamblea Nacional Revisora, que discutió el contenido de la Constitución vigente, derogó de forma expresa la competencia presidencial que antes consagraba el artículo 55.11 del texto constitucional del 2002, y porque además la legislación actual sobre el ámbito municipal se inserta en una dinámica jurídico-normativa tipificada, de un lado, por la paulatina nivelación del poder público a través del recorte de las facultades presidenciales, y de otro, por la progresiva autonominación de la administración local, en tanto, en sede constitucional como legal, una inconstitucionalidad sobrevenida que, al tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, impone la necesidad bien de actualizar el ordenamiento legal en el ámbito municipal. Pero la misma conclusión en que nos hemos metido en una trampa, nos hemos metido en una trampa por el imprevisto, no solo de la designación del alcalde de La Vega como ministro de Deporte, sino por el imprevisto de la renuncia de la vicealcaldesa, que es lo que ha complicado el tema sucesoral. Entonces, las conclusiones profundas de cualquier consulta es que deben producirse unas nuevas elecciones en La Vega. Deben producirse unas nuevas elecciones en La Vega, porque hay un principio de la división de los poderes, que es connatural a la existencia de los municipios. Nosotros citamos mucho, o se cita mucho en el país, lo que dijo el padre de la patria sobre los municipios, que tienen que ser un contrapoder frente al poder ejecutivo. Bueno, eso es así porque ese era un criterio aprendido, no digamos una idea que surgida a la luz de ese planteamiento, sino que era una idea que ya tenía siglos establecidas, esa idea en la República Dominicana, porque una de las cosas que hizo España
que hizo España desde que llegó a las Indias de América. Lo primero, una de las primeras instituciones traídas por España fueron los municipios. Y fueron con ese mismo criterio al que se refería el padre de la patria. El mismo criterio, es decir, lo que quiero decir que ese es un criterio de siglos. Eso es un criterio de siglos. ¿Qué establece, entre otras cosas, ese criterio? Bueno, lo siguiente, ¿cómo estaba definida la autoridad del cabildo? La autoridad del cabildo en las ciudades de América, auténticas asambleas vecinales con menos diferencia de clase que en el territorio peninsular. Entonces, con relación a la división de los poderes, existían los virreinatos. El primer virreinato que se creó fue el de Nueva España. Pero desde que apareció ese virreinato, ya habían cabildos, porque entre los mecanismos de control que tenía el reinado, y sobre todo el virreinado, que solo respondía al rey, estaban los cabildos. El virrey era literalmente un vicerrey, es decir, una autoridad plena que solo respondía ante el monarca. Su poder, sin embargo, tenía límites claramente establecidos. El primer límite era en la práctica el poder de los cabildos, los ayuntamientos de las ciudades fundadas en las Indias. El cabildo es una institución esencial en la tradición política castellana. Su fuerza no procede del rey, sino del pueblo, y encarna por sí mismo una autoridad política directa, inmediata, que un gobernador puede ciertamente contravenir, pero sin quebrantos. Sin quebrantos, señores. Estoy hablando de principios establecidos siglos antes de que existiera la República. Entonces, en las ciudades de América, auténticas asambleas vecinales, así funcionaban los cabildos, y fueron siempre concebidos con ese criterio que aprendió el padre de la patria, porque lo aprendió de la tradición castellana. Lo que él dijo de cómo deben ser los municipios es lo que la tradición castellana pues había enseñado sobre cuál era el rol de esos municipios. Y eso lo están reivindicando en estas consultas, pues tanto Rey Guevara como Eduardo Jorge Prat, en tanto que debe haber una clara independencia, y esa independencia nunca debe permitir que el Ejecutivo designe a un incumbente municipal. Cambio y fuera.